Hola, estamos aquí con Liliana de Riz, socióloga, doctora en sociología, autora, profesora titular de varias universidades, varios premios CONEX. En una palabra, una notable de las ciencias sociales de la Argentina. Vamos a estar conversando sobre su último libro, Laboratorio Político Milei, un año en el sillón de Rivadavia. Muchas gracias, Liliana, por aceptar esta conversación. El libro trata de explicar el fenómeno Milei y menciona algunos factores que podríamos decir estrictamente políticos. Por ejemplo, el auge global de las derechas alternativas, la desconfianza en la democracia, la pérdida de influencia del peronismo en los sectores populares, un político que interpela bien el resentimiento en las redes sociales. Pero estos factores políticos parecen estar subordinados en tu argumentación a factores estructurales de largo plazo. Por ejemplo, una masa creciente de pobres que llegó a más del 50%, una clase media que perdió el horizonte de progreso, una sociedad argentina fracturada entre quienes tienen y quienes no tienen, una clase media también fracturada entre los que se adaptaron a la competencia y quienes no. En este sentido parece ser más el libro de una socióloga que de una politóloga. ¿Es correcto esta interpretación? Es correcto, porque yo tengo para mí, en los últimos tiempos de este mundo tan cambiado y tan velozmente cambiante, que hay como una suerte de revancha de la sociología, que es mi formación original. Y esa revancha de la sociología la veo en que no solo cambió el modo de producir, cambió la política, pero cambió sobre todo el modo en que la gente se relaciona entre sí. Entonces uno vuelve a la clásica escuela de cómo son las relaciones entre las personas y con la política y con la economía, y todo esto está revuelto. Entonces yo además miré el fenómeno curioseando Milei, un liderazgo del siglo XXI tan extraño, con doble perspectiva. Por un lado, me parece que no se lo entiende si no se lo ubica en la crisis de las democracias occidentales como un influencer global de estas nuevas corrientes de la derecha alternativa o ultraderecha. Y por otro lado, con él cambia la precaución de asumir un punto, una perspectiva histórica para enfocar el presente. Es decir, yo siempre le decía a mis alumnos que hay que tener una mirada retrospectiva, como si uno fuera visco al mismo tiempo que mira el presente, porque si no corres el riesgo de encandilarte con la coyuntura y convertirte en rápidamente obsoleto. Por eso ese libro está precedido por cómo cambió la sociedad y cómo lo viví yo ese largo cambio a lo largo de muchos años, y cómo en ese panorama de cambio cae este Milei, ¿no? Luego de 4 décadas de democracia, que por supuesto tienen en el haber dejar atrás los años de la dictadura, instaurar los derechos humanos y el pluralismo como valores de esta sociedad. Y en ese sentido, el gran legado alfonsinista, el Estado de Derecho. Pero a lo largo de 4 décadas la sociedad no pudo resolver el dilema de crecer y distribuir. Y ese fracaso y el permanente corsi y ricorsi en las crisis argentinas de la ilusión al desencanto es lo que nos trajo hasta el presente con grandes frustraciones, con furia. Y además no te olvides, yo lo menciono, la pandemia fue un elemento en el contexto global muy decisivo porque aumentó el hiperindividualismo, el uso de las redes y además en la pésima gestión que tuvimos, también la bronca y el desencanto de mucha gente. Con la cantidad de muertos que hubo, el escándalo de las vacunas y de las fiestas, fue realmente un plato mayor para alguien que llega con la crítica a lo que deja atrás. En el capítulo 1 de tu libro decís que la Argentina está en un momento de movilidad social y que los momentos de movilidad social son momentos políticos muy especiales porque requieren canalizar y administrar, decís, a las masas disponibles que generan. Esto en los años 40, un contexto de movilidad social ascendente, lo administró y lo canalizó el peronismo, y ahora lo estaría haciendo Milei en un proceso de movilidad social descendente. La pregunta es entonces si este proceso de decadencia podría ser
aún peor sin esta administración del fenómeno por parte de Milei. No sé si calificar de peor, pero lo cierto es que las masas, como alumna que fui de Gino Germani, estas masas disponibles están disponibles precisamente en situaciones de grandes cambios donde caen en la escala social para escuchar al articulador, salvador, sanador. Por eso, en algún sentido, en contraste con la revolución social que hizo el peronismo, donde el Estado anticipaba las demandas, se incorporó políticamente a la clase obrera y además se la incorporó en la distribución del bienestar. Vos tenés ahora un Milei que viene a ser lo que él llama una revolución, que es como de signo contrario también, porque es una revolución donde el Estado es un saqueador y lo que promete este anarcolibertario terminar con el Estado. Y en lugar de responder a demandas, dice, halló una cañita de pescar y cada cual que salga a arreglárselas en la selva, que es el mercado, ¿no? Es como la inversa de lo que significó el peronismo. No solo la movilidad descendente, el proyecto es como la antítesis, pero precisamente tiene eco en sectores populares también, donde el Estado estuvo ausente. La pandemia fue muy clara. Si vos no dependías del Estado y eras un cuenta propia, estabas liquidado total, con la larga cuarentena. Entonces, para ellos, el Estado es algo que no existía y que viene Milei a blancar porque no había estado presente. Y entonces está esta salvajada de la justicia es una estafa. Y la percepción de que es una estafa es los que están en el Estado roban. Y nosotros venimos de 2 décadas de kirchnerismo, un poquito menos, con una alternancia breve, pero que concluyó su mandato, y el kirchnerismo fue una clara cleptocracia. Entonces yo veo la combinación de todos estos factores, abonando un nuevo movimiento alrededor de un personaje que tiene este rol de unificar estos descontentos. Y como los unifica, nadie pregunta dónde nos lleva, sino él sabrá. ¿Y en qué lo consideran confiable y extraordinario? En que él dice, yo sé y sé cómo hacerlo. Ergo la gente dice, sí, él dice que sabe, este muchacho sabe, entre otras cosas porque habla de cosas que nadie entiende, al vulgo dixit. Hay varios fenómenos nuevos con la elección de Milei, ¿no? Por un lado, esto también está en tu libro, una nueva sociología política, lo acabas de mencionar, sectores populares que tradicionalmente votaban otras cosas, ahora están apoyando, han votado y están apoyando la administración de Milei. Y por otro lado, hay también una geografía diferente, porque, para decirlo rápidamente, Milei está siendo votado y apoyado en todo el territorio nacional. Entonces estos dos cambios son muy importantes. ¿Crees que estos cambios van a ir hacia una transformación definitiva de la política argentina? Bueno, la palabra definitiva es muy fuerte. Yo creo que entramos en un periodo de transición que siempre son oscuros, donde hay elementos muy novedosos cuya evolución no es fácil de predecir. Entonces, no sé cuánto puede cambiar. Lo que digo es que efectivamente es otra geografía electoral y siento para mí que no solo en la última elección presidencial era claro que salvo un grupo pequeño de la izquierda, no significativo electoralmente en votos, el resto de los candidatos sabía que en este país hay que hacer un ajuste drástico, que no se puede gastar lo que no se tiene. Y la novedad es que la población resiste, el aguante esta vez es hagamos un sacrificio para salir del pantano. Esto es toda una novedad que no es solo atribuible a Milei, pero en la que se monta, que la supo ver Milei, como dice él, y con la que avanzó. Y como todo avance, tuvo quienes lo apoyaron. Él también debe al peronismo de masa hasta donde llegó. ¿Por qué? Porque la ingeniería política de Massa seguramente era liquidamos a Juntos por el Cambio, cosa que se hizo con éxito, porque además esa coalición contribuyó en mucho a su autodestrucción en la interna. Y por otro lado, el aprendiz de brujo, que fue Massa, encontró que era vencido por alguien que venía acá a cumplir otra función en el sistema. Entonces esto desconcertó a todo el arco político y la dirigencia quedó
absolutamente desconectada, porque como vos bien decís, la geografía cambió y esto hay un estudio reciente financiado por la EBER en Argentina, en Buenos Aires y en Argentina, perdón, en Uruguay y en Chile, en Brasil y en Chile. Argentina, Brasil, Chile, sobre estos Bolsonaro y la derecha Katz. Y lo que encuentran es que son movimientos que crecen en el interior y son más resistidos en el área metropolitana, que son movimientos aupados en los evangelistas. ¿Has visto cómo Milei le da peso al movimiento evangelista? Entonces hay acá una novedad que es también regional y que tiene como una especie de manual. Yo no sé si el manual es el de Da Empoli, el mago del Kremlin, pero hay como una especie de procedimiento de las redes y los medios, los que ven, captan el malestar, arman este personaje salvador y rompen la geografía electoral y sobre todo penetran en el interior.